Bien, decíamos al continuar analizando lo que son las integrales trigonométricas, hablaremos del caso específico de la tangente y la secante, que va a ser el mismo análisis para cuando tengan la cotangente y cosecante. Hablamos de la tangente y la secante. No es necesario, pero en algún momento es probable que llevando seno y coseno se pueda resolver el ejercicio inmediatamente. En el caso que no fuese así, tomemos en cuenta que la función tangente y secante tienen una identidad. 1 más tangente cuadrado de x es secante cuadrado de x. 1 más tangente cuadrado de x es secante cuadrado de x. Sus derivadas. La derivada tangente de x es secante cuadrado. La derivada de la secante de x es secante de x por tangente de x. Entonces, esta situación de derivadas me permite analizar dos casos más. Uno, cuando el exponente m de la función tangente de x sea impar. Impar. En ese caso, se está sugiriendo realizar los siguientes pasos. Si es impar, factorizar secante por tangente o tangente de x por secante de x. Factorizar. Y si aún, obviamente, si era impar, va a quedar un exponente par. Para ese caso utilizan esta identidad, tangente cuadrado de x, es decir, de la misma identidad pitagórica despejan tangente cuadrado de x, que va a ser secante cuadrado de x menos 1. Es decir, cuando tengan esta función tangente de x por secante de x, todo el resto de funciones tiene que estar con la razón secante. Por eso utilizan esta identidad. Y finalmente van a realizar un cambio de variable. El ejemplo lo dice todo. Nos hemos dado un ejemplo de tangente cubo de x por secante cubo de x. Como es impar, entonces hacemos caso a la sugerencia de descomponer. Era tangente cubo, ahora es tangente cuadrado. Era secante cubo, ahora es solamente secante cuadrado porque hay un factor secante por tangente. Y como hay tangente cuadrado, utilizan la identidad. ¿Qué es tangente cuadrado? Secante cuadrado de x menos 1. Ahora cambio de variable. Donde veamos secante vamos a reemplazar por z y su diferencial es secante de x por tangente de x diferencial de x igual a diferencial de z. En lugar de esta secante de x, z. Z al cuadrado menos 1. En lugar de secante cuadrado de x, z al cuadrado. Y en lugar de secante por tangente de x diferencial de z. El procedimiento de la integral está explicado ahí. ¿Sí? Retornando a la variable original. Z es secante de x. Secante quinta de x sobre 5 menos secante cubo de x sobre 3 más una constante. Ahora analizamos cuando n sea par. Cuando n sea par, 2, 4, 6, entonces el procedimiento va a cambiar. Cuando n es par, descomponen secante cuadrado. ¿Sí? Eso es la sugerencia. Descomponemos secante cuadrado. Y el resto de factores tiene que estar en función a tangente. Por lo tanto, utilizan la identidad pitagórica. Secante cuadrado es 1 más tangente cuadrado de x. Luego, cambio de variable. Tangente de x igual a w. Todo debido a que la derivada tangente es secante cuadrado y la derivada de secante es secante por tangente. El ejemplo que estamos resolviendo es tangente cubo de x por secante cuadrado, cuarta de x. Entonces, como es par, descomponemos. Obtenemos, la idea es obtener este factor, secante cuadrado por diferencial de x. El resto va a estar en función a tangente. Por lo tanto, ahora es tangente cubo de x y secante cuadrado por la identidad 1 más tangente cuadrado de x por secante cuadrado de x diferencial de x y realizan cambio de variable. Cambio de variable. El cambio de variable es tangente de x igual a w. Su diferencial secante cuadrado de x diferencial de x igual diferencial de w. Y así la integral se convierte en una algebraica.
¿ya? En lugar de la tangente de x, w, sería w cubo. 1 más w cuadrado por diferencial de w. Antes de integrar, desarrollan el producto de polinomios, ¿sí? Y ahora integran. Ahora integran. Sería w cuarta sobre 4 más w sexta sobre 6 más una constante. ¿Pero qué es w? Ahora w es tangente. Entonces sería tangente cuarta de x sobre 4 más tangente sexta de x sobre 6 más una constante. Ahí está. Les decía al inicio, ¿qué pasa con la cotangente y cosecante? ¿Qué va a pasar cuando tengamos cotangente y cosecante? Entonces acá escribo cotangente y cosecante. El procedimiento no va a cambiar. No va a cambiar el procedimiento. Cuando ustedes tengan cotangente y cosecante, tendrán identidades. Una de las identidades, estamos diciendo que 1 más cotangente cuadrado de x es igual a cosecante cuadrado de x. Su identidad. Luego, la derivada de la cotangente de x. La derivada va a ser menos cosecante cuadrado de x. La derivada de la cosecante de x, ¿ven? Tienen sus identidades. Es igual a menos cosecante de x por cotangente de x. El análisis va a ser similar. El análisis va a ser similar a lo explicado cuando el exponente de la tangente es impar y cuando el exponente de la secante es par. El procedimiento es similar.